También el envolvente verde es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, ¿por qué es importante este tema de envolvente verde? En realidad, nosotros desde el año pasado dábamos toda la envolvente como la cubierta y el muro verde, digamos, en conjunto. Sobre el fin de las vacaciones, antes de las vacaciones, Pablo dio cubierta verde. Entonces, esta teórica va muy pegada a la de Pablo, que era la de cubierta verde, porque la envolvente verde tiene los mismos beneficios ambientales que tiene la cubierta verde, el muro verde, que es reducir la temperatura, lo mismo que habló Pablo, que es reducir la temperatura del interior de los ambientes, fijar las partículas de polvo que hay en el aire. Esto en algunos lugares es muy importante, en lugares donde hay fábricas, por ejemplo, o donde hay vientos muy importantes que toman, bueno, ya vamos a ver ejemplos de eso. Además capturan las partículas nocivas que puede haber en el aire, y las hojas, aunque parezca mentira, las procesan, las fijan y las utilizan para su crecimiento. Y también capturan las emisiones de dióxido de carbono. 1 metro cuadrado de muro verde es capaz de remover hasta 2 kilos de partículas nocivas del aire, de polvo, de sustancia limpia en el aire, y también son capaces de producir el oxígeno que necesita una persona, para cada persona por un año. Entonces, en nuestra ciudad yo busqué esta imagen, que me parece muy importante porque acá justamente se ve el microcentro de Mar del Plata, donde no hay ni un espacio público verde, y como habíamos hablado en la charla de Pablo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Eso es casi imposible de hacer en un microcentro como el de Mar del Plata, que es además tan poblado, tan transitado, no ahora en estos momentos de pandemia, pero sí normalmente. El caso de la Manzana 115, que se recuperó como espacio público, que Tony nos contaba cuando dio la charla de demoliciones, ese caso es un caso que no se va a volver a repetir. Entonces necesitamos en esta parte de la ciudad generar algún tipo de espacio verde, porque Mar del Plata, fíjense cómo está con respecto a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es un mínimo de 10 metros cúbicos de espacio verde por habitante. Estamos en menos de 4 metros cuadrados, por habitante. En cambio, otras ciudades de Argentina, como Rosario, cumplen con la reglamentación. Buenos Aires, increíblemente, está mucho mejor que Mar del Plata, y por supuesto Córdoba también. O sea que como ciudad sostenible que queremos ser, ciudad emergente y sostenible, que hemos tenido préstamos para este tema, para superar esto, para lograr esto, estamos muy lejos de lo que se debería tener. Fíjense que la ley 8912, que es tan conocida por nosotros, que nos reglamenta muchas cuestiones de nuestro ejercicio profesional, ya en esa época, este es un decreto ley del proceso militar de la Junta de Reorganización Nacional, este decreto ley decía que en Argentina debía haber 10 metros cuadrados de espacio verde público por habitante. En realidad la ley lo que decía libre, por eso es que se consideraba que el embaldosado servía como espacio verde, pero no lo es. En Mar del Plata hubo muchas leyes que trataron de cumplir con este decreto ley, en particular una ordenanza, que Tony de esto debe saber más que yo, del año 92, que intentó incorporar un procedimiento para poder tener anualmente 4 metros cuadrados, era lo que la ordenanza trataba de implementar, 4 metros cuadrados más cada año. Eso no se cumplió. Griselda, sí. Buen día. Esa Buen día, ordenanza Tony. incluía Sí. la reforestación de las veredas.
y Claro, incluía, aparte de recuperar espacios, como decís vos, y de incorporar espacios, la vuelta a la forestación de un árbol cada 4 metros cuadrados, claro, cada 4 metros lineales, perdón, de frente, sí, en sectores de la ciudad, sobre todo el céntrico, bajo responsabilidad del del frentista. O frentista, sea, claro, Mar del Plata tiene un caso muy particular que no ocurre en otras ciudades importantes. Las veredas y la vegetación de vereda, los árboles de vía pública, son de todos, pero lo tiene que mantener el vecino. O sea, no está incluido dentro de las tasas que pagamos la poda, el mantenimiento, la recuperación y la vuelta a plantar de árboles. Dependen claro. de nosotros los vecinos, lo cual genera una controversia muy importante. Claro, por supuesto, porque en otras ciudades o en otros países la vereda la arregla, la rompe, la arregla la municipalidad y las veredas son todas iguales, como algunos cuando vamos a pasear por otros lados vemos que no hay veredas distintas como son en nuestro caso. Pero bueno, algún día nos pondremos con Tony a juntar todas las ordenanzas, porque esta que yo saqué es digamos, la más fuerte en este sentido, pero después hubo modificaciones y otras ordenanzas que fueron modificando y acomodando cosas de este tema, pero nunca se llega a lo que se debe llegar, en definitiva. Pero bueno, ya entonces, eh, establecida, digamos, la importancia que tienen los muros verdes, yo había puesto esta fachada del Banco Provincia, porque me parecía una fachada emblemática para hacerla como muro verde. Sería tan distinta esta imagen si esa fachada del Banco Provincia, que se puede hacer, fuera un muro verde. Bueno, y ahora empiezo ya con los ejemplos. En este caso, las tipologías vendría a ser de fachada verde. Esta sería una casona, una vivienda que tiene una enredadera, como por ahí es lo más normal ver por nuestra ciudad. Pero fíjense que esta casona, ¿qué tiene de ventaja esta enredadera? Es que, por empezar, cambia seguramente de colores a lo largo del año. Ustedes vieron que en otoño muchas veces se ponen rojizas, y eso le da un dinamismo a la fachada. Pero por otro lado, yo la tengo que plantar en el suelo, y tengo que esperar que la fachada crezca. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de imágenes de grandes casonas que tienen alguna parte con una hiedra. Estas hiedras, esto tiene poco mantenimiento, más o menos unas 2 veces por año hay que podarlas bien, recortar las ventanas y ya está, ¿no? Estos son ejemplos. Pero ¿qué pasa cuando yo la planto inicialmente? Inicialmente me pasa esto, que no estoy cubriendo todo el paramento, toda la envolvente. Y la hiedra crece para el lado que se le da la gana, que se le antoja. Queda una cosa así, con grandes paños sin cubrir, ¿no? Acá tenemos una obra un poco más actual, ¿no? Y esto tiene algunas desventajas enormes, y es que las raíces de las plantas tienen una raíz que está en el suelo y que de ahí saca los nutrientes, pero después estas plantas tienen una especie de raíces aéreas que con una especie de sopapita se van fijando para poder crecer, por eso se llaman plantas trepadoras, y esas raícitas se van metiendo en todas las grietas que tiene la pared, las pequeñas fisuras, los desniveles que tiene la pared, ya sea de ladrillo, de piedra, y va ampliando la grieta, con lo cual empieza a haber filtraciones en el interior, ¿no? Y empieza a romper el paramento, y por eso este tipo de soluciones no son aptas para nuestro trabajo. Las existen, pero lo que nosotros estamos esperando que ustedes hagan es algo superador a eso. ¿Superador en qué sentido? Bueno, por empezar, lo que tenemos que hacer es que la hiedra o la vegetación se separe de nuestro paramento, y para eso tenemos que armarle algún tipo de estructura. Esto que les muestro es un esquema de lo más simple que hay. Este tipo de esquema tiene un fijador al muro, una arandela que protege ese lugar donde se inserta, ¿no? Como para que no entre, que se sella
como para que no entre humedad, y tiene un separador de la pared, es decir, toda la vegetación va a estar trepando desde un lugar que esté separado unos 10-15 centímetros de la pared. ¿A través de qué? Bueno, de cables de acero, de varilla, de cualquier objeto que me sirva como tensor. Este tipo de sistemas se llaman de doble piel, porque tengo la piel del envolvente y la piel vegetal, y lo hago a través de cables tensados. Ejemplos, hay algunos, yo puse algunos así, fíjense que el fijador separador y la arandela tienen distintos sistemas, vamos a ver varios tipos. Se usa mucho el rombo, aunque yo ahí puse el ejemplo ortogonal, se usa mucho el rombo para estas cosas. El rombo es una forma geométrica que es muy resistente para este tipo de situaciones. Y fíjense cómo los fijadores y separadores pueden tener distintos formatos, y esta es la primera y más simple solución. Lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre es que la envolvente del edificio tiene que estar muy, muy bien impermeabilizada y con alguna protección antirraíces para que la planta vaya creciendo por esta nueva estructura que nosotros le estamos ofreciendo y que no se adhiera, no se fije a la pared de nuestro edificio. Después, en este caso que les puse, que también es un enrejado, fíjense que entre el enrejado verde, entre el muro verde y la edificación, hay todo un espacio de transición que en este lugar, supongo yo que se podrá salir, no tengo una foto del interior como para decirle, pero se ve que hay unos 2 metros de distancia, o sea que eso puede dar una galería, un pasaje, una función que se dé. Y otra cosa que les quería mostrar es que este muro verde no nace desde la planta baja, sino que se puede hacer crecer desde un primer piso, segundo piso, desde el que a mí se me antoje, y que contiene un macetero donde yo planto la especie en particular. Esto tiene de ventaja que cuando si en algún momento la planta en algún sector se seca, yo puedo sacar ese macetero y reemplazarlo por otro sin que el espacio quede sin la cobertura vegetal, que es lo que a mí me interesa tener. Este otro caso que subí recién es parecido en el sentido de que tampoco crece desde la planta baja. La diferencia en este otro es que las plantas cuelgan. Es decir, que yo puedo tener plantas trepadoras con una maceta abajo y que la planta va trepando hacia la parte superior del edificio, o puedo poner un macetero arriba o en la parte intermedia y que la planta cuelgue del mismo. Acá tenemos también otro ejemplo donde el muro verde se da separado de la pared, aunque ustedes ven que en algún lugar la planta hace su vida y se pega al muro. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y después ya vamos a ir... Griselda, sí. Perdón, Sí. ¿podés volver a la imagen anterior? Sí. ¿No te molesta? No, así. Si no te complico. Sí, no, la de la escalera, la de la exterior, escalera, esa. Sí. Hay un grupo, que no sé si están los estudiantes escuchando, de Leo, que creo que va a exponer a las 10, que tiene un trabajo sobre donde está el Museo Mar, en esa zona, y tiene una escalera mecánica externa, creo que la tenemos presente todos los que lo vimos, ese trabajo. Sí, creo. Sí. Bien, que yo había hablado con ellos al inicio del proyecto, de que ellos nos podían plantear el muro verde siguiendo la forma de la escalera mecánica para disimularla y armar un macizo. ¿Está escuchando alguno de los estudiantes de ese grupo? Sí, estamos acá, Tony. Bien, esto era lo que te había dicho, esto es lo que habíamos dicho y que acá Griselda se los está ejemplificando para que ustedes ahí cubrían la expectativa del muro verde en el trabajo y les servía quizás para que pudieran disimular la parte de abajo de la escalera externa de ese edificio. Perdón, Griselda, que lo metí como un ejemplo general, pero está bueno. No, está bien, si se te ocurre de algún otro, está muy bueno que yo les voy a dar un pantallazo de distintos tipos, pero bueno, podemos ir trabajándolo para cada equipo en particular.
Bueno, como les Gracias. decía, otra forma son los que se llaman enrejados modulares, donde ya entonces la fachada que voy a empapelar, por decirlo, envegetar sería, ya tiene algún requerimiento de formato, en este caso, por ejemplo, son líneas que son horizontales. Yo en este caso pongo un macetero que sería flotante, ¿no es cierto? En el caso del primero yo lo tengo arriba y la planta cuelga. En el último que subí, el macetero está abajo y la planta trepa. Y también puedo hacerlo en enrejados que crezcan de manera horizontal en un vivero y yo después lo cuelgo y me quede el que subí segundo. Perdón, lo vuelvo para atrás. En este que les pongo acá, la planta cuelga. En este otro que le subo, la planta se pone de manera horizontal en la empresa que la vende y después se coloca vertical en el muro. Y en este la maceta está abajo y la planta está trepando. ¿No? Serían los 3 casos que podemos tener. Pero fíjense cómo es necesario siempre tener una separación entre este enrejado y el cerramiento de nuestro edificio, un lugar donde pueda ir el operario y acomodar la planta. Piensen que estos sistemas ya tienen que tener riego para las plantas, pueden tener también una tipo serpentina con calor o una especie de resistencia eléctrica también para algunas zonas donde hay heladas, por ejemplo, para que no se les hiele la raíz de la planta. Se puede hacer monitoreo remoto, y se puede hacer riego. El riego por goteo significa que pongo un caño con agujeritos cada tanto, y entonces a una determinado, según la cantidad de agujeritos que le pongo, cae una gotita de agua cada tanto tiempo y eso va regando a la planta para los momentos de sequía. Entonces, acá tenemos este otro sistema y una especie de esquemita de cómo iría la estructura, de cómo va el enrejado y de que hay una separación. Y bueno, y este es otro tipo que ya son, es parecido, pero ya no se llaman de doble piel, sino que lo que yo pongo ahora es un fieltro en el fondo, digamos, de una caja metálica, ¿no? En el fondo de este enrejado pongo un fieltro que impide que la planta se vaya se adhiera al envolvente del edificio, y entonces estos se llaman paneles vegetados, donde vienen en un tamaño eso se puede hacer a pedido, ¿no? Entre 60 por 60, 80 por 80, uno lo tiene que modular, y dentro de esta caja se pone la planta, se crece de manera horizontal y después yo la pongo vertical cuando voy a armar la fachada, y siempre pongo un fieltro y una separación con la envolvente del edificio. Acá han hecho como una unión entre el primer caso de doble piel con un enrejadito y estos paneles vegetados para formar esa sensación vertical. Después tenemos este otro sistema que también parecen los paneles vegetados, pero en realidad se llaman enceldas drenantes, porque las celdas ya ahora son de polipropileno y se les mete como una especie de fieltro adentro. Este fieltro es una membrana antirraíces, una geomembrana, que tiene agujeros en la parte superior, y entonces por esos agujeros se plantan las plantitas. Por eso cuando comienza la obra aparece este cuadriculadito que aparece por acá, porque son las plantitas que están apareciendo por los agujeros, y después cuando crecen, esto tiene una sensación más plena, ¿no es cierto? Quedan una cosa así, mucho más rellenitas, ¿no? Se puede hacer distintos colores, como es en este caso, y fíjense que ahí se ve el riego, que es simplemente una manguera agujereada, y se le puede dar alguna forma. Fíjense que en este caso se ha intentado así, no sé si se ve mi cursor, darle como una especie de S, ¿no? Se le puede dar un cierto tipo de movimiento a la planta, y se pueden armar cosas coloridas, como es este caso, porque el muro verde no necesariamente tiene que ser una superficie enorme del edificio, no les pedimos eso. Puede ser un pequeño detalle, como es este último ejemplo,
donde en una pared ponemos distintos colores. Después les voy a mostrar otros ejemplos también más emblemáticos. Bueno, y otra forma también, siempre en esto que se llama, estos sistemas que se llaman de muros vivos, son los conocidos como gaviones. Nosotros sabemos lo que es un gavión, que es una malla electrosoldada que tiene piedras, rocas adentro. Pero también puede llegar a tener entre las rocas un sustrato que le permita a la planta crecer. Entonces, dentro de este sustrato crecen las plantas, y fíjense, acá ven la estructura, que en la primera imagen, la estructura que está soportando, y en la segunda imagen, como esa estructura está tapada por los gaviones. Y se pueden obtener efectos muy interesantes con los gaviones. Bueno, y ahora venimos a lo nuevo, digamos, la vedette de los muros vivos, que son los sistemas hidropónicos. Estos sistemas hidropónicos están metidos como en unas bolsitas, ahí tengo que son unas bolsitas de fieltro, donde en cada bolsita se pone la especie vegetal. Esto permite que en una misma, en 30 o 40 metros cuadrados, yo tenga especies de distintos colores, que den distintas flores, y le da realmente un dinamismo a la fachada muy interesante en cuanto a los distintos colores. Lo que sí quiero que tengan en cuenta, que fíjense, esta foto que subí ahora es una ampliación del muro verde de este que es el Musée, no me va a salir, Musée du Quai Branly, en París. Es una obra emblemática porque, bueno, fue hecha por el creador del sistema hidropónico, que fue un francés, Patrick Blanc, creo que fue, si no fue su primera obra, fue la segunda, cuando este sistema recién estaba saliendo. Y quiero que miren en esta segunda foto, que es un detalle, cómo está abajo el sistema de drenaje. Súper importante. Este sistema de drenaje no se lo pueden olvidar. Forma parte del diseño nuestro del muro verde. En a ver qué tenía ahora. Este es otro ejemplo. Este es un edificio que, retomo lo que les decía del Banco Provincia ahora. Este es un edificio que fue creado en 1998, sin muro verde, era una fachada tradicional, completamente igual a cualquier fachada. En el año 2013 se decidió ponerle un muro verde. El muro verde, la ventaja que tiene, como habíamos dicho al principio, es que disminuye las temperaturas interiores, tiene una función térmica muy importante, aumenta la resistencia superficial del edificio en el verano, aumenta la RSE, la de egreso en el invierno, entonces trae un montón de ventajas. Esto se arregló en el 2013. Y fíjense que tranquilamente podríamos hacer una cosa así en edificios como el Banco Provincia o edificios públicos, que son los que yo siempre insisto, son los que deben dar el ejemplo. Y acá les subí una foto del mismo edificio de noche, es la misma esquina. Fíjense que en la parte del zócalo tiene el edificio un detalle de las distintas plantas y en cada sector, es decir, que uno puede hasta dar información y enseñar a través de este tipo de muros. Y fíjense como la iluminación, que es algo que vamos a ver más adelante, no está ajena al muro verde, que puede estar también pensada. En este caso, que ya les digo que fue una remodelación, y me voy a apurar porque me quedan 10 minutos, fíjense como el proyectista estuvo pensando en el asoleamiento. Es decir, no es lo mismo este muro verde, en el caso, esto es en Europa, es en la parte de País Vasco. En este caso no es lo mismo el asoleamiento, acá ponen la fachada sur, porque para ellos es como nuestra fachada norte, o la fachada este, ¿no es cierto? Y ellos, fíjense cómo fueron armando el muro verde.
con las distintas especies que iban a dar los distintos colores. Y en este caso, que ya les digo que es en el País Vasco, ellos trabajaron con todas especies autóctonas, se llaman especies endémicas, que estaban seguros que iban a crecer bien en ese lugar. Y armaron como una fachada donde aparecían las distintas especies que iban a plantar en cada parte del muro verde. Esto que aparece así tan así raro, son una parte, digamos, es el parcelamiento de la zona, otra parte refleja los ríos de la zona, o sea, tiene que ver todo con la zona. En cambio, no quiero volver atrás porque no tengo mucho tiempo, en el museo que les mostraba de París, que está en Quai Branly, que es el nombre de la calle, por eso el museo es como se llamara Museo de Pedro Luro, porque está en la calle Luro. En ese museo, en cambio, como es un museo etnológico, las plantas habían sido traídas de distintas partes del mundo, había plantas de Oceanía, de América, porque lo que querían reflejar es la diversidad cultural mundial. En cambio acá querían reafirmar la localidad. Sin embargo, acá rescaté una foto de un mes, de un año, 2 años después de que se plantara, y estaban todos los vascos renegando porque se les había secado el jardín vertical y tenían que gastar un montón de plata en cambiar, y acá está la foto cuando estaban iniciando ese cambio. O sea que hay que tener mucho cuidado con el riego, con el tipo de mantenimiento, porque a veces estas especies eran, por ejemplo, de un lugar muy seco, y si vos le pones riego de más, se te van a pudrir las plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este otro edificio también es Gris, ¿me perdonás una sí, cosita cortita? No te quiero sacar dale, mucho tiempo. A partir dale, de lo que dijiste vos de que acá estaban vuelvo. quejando de los pastos que se les secaba, Sí, es que está empezando a utilizarse el mix de artificial de 10% y natural 90% para que fije el artificial en momentos donde se puedan secar en parte del clima, en el momento del año, se siga manteniendo el verde y se siga fijando de otra manera. Está empezando bastante a utilizar, en las canchas de fútbol de Europa en todas, pero en bueno, muros verticales también ya se está empezando a usar un mix para mantener el color, la textura, la imagen y que se fije mejor y se mantenga mejor la vegetación. claro. En este caso, fíjense, el entramado del edificio antes de la plantación y luego de la plantación, ¿no? Y el espacio intermedio para realizar las tareas de mantenimiento. Este es un edificio en la India, no me voy a acordar del nombre de la ciudad, era algo como Hyderabad, de esos nombres que aparte no sé si lo estoy pronunciando bien, también de un arquitecto que me acuerdo el nombre porque se llama igual que mi marido, Raúl, Raúl Merotra o algo así se pronuncia, no estoy segura de la pronunciación, pero fíjense que este muro verde lo que tiene o sea, son vegetales que son propios del lugar, de la India, y que tienen la función de absorber el polvo que viene del desierto, de generar también una barrera, de actuar como parasoles para dar una respuesta al clima caluroso que tiene la India, tamizar y filtrar la luz del sol, que es muy importante. Eso también nos sirve en nuestro clima, ¿no es cierto? A ver qué más tenía. Y bueno, y acá para no ser menos, traje un ejemplo local que seguramente ustedes conocen. Yo hace mucho que no salgo, no voy por esos lugares, pero esto es la Casa Arredo, ¿no? Fíjense, voy para atrás, esperen. Acá se ve perfectamente la bandeja donde se junta el exceso de riego. Se ve perfectamente donde está el caño que va a regar a todo el sistema. Y después ya había pasado justo el día donde estaban poniendo, habían juntado las distintas macetas, fíjense que estas son macetas que se van apilando,
son de polipropileno, tiene un agujerito por donde sale la especie vegetal, esto se riega, y esto más o menos un día pasé y saqué esta foto de cómo, digamos, quedó después de un tiempo, cuando las plantas se fueron asentando, y fíjense cómo está tapado todo el sistema de riego, ¿no? O sea, no nos tenemos que ir ni a la India, ni a París, ni a España, como para ver que esto se puede hacer en nuestra ciudad. Este es un supermercado, un shopping en Chile, que también tiene el mismo sistema. Fíjense, y quiero recalcar que se puede hacer desde un primer piso, que no hace falta que lo hagamos desde la planta baja, pero sí recalco la importancia del albañal que junta el exceso de riego, ¿no? Esto, bueno, es un ejemplo emblemático de España, la Caixa Forum, y acá a veces como un detalle de un muro verde puede hacer resaltar el logo de una cierta firma, no hace falta que uno les diga de qué es, pero a veces un pedacito nomás ya da una respuesta de lo que queremos. A ver qué más tengo. Lo último que les quería decir, acá terminamos con los sistemas hidropónicos, que es en realidad lo más usado, y este es algo que está experimentalmente hecho en algunos lugares. Es una idea que surgió de la Universidad de Barcelona, Arquitectura de Barcelona, que por supuesto tiene patentado el sistema, que se llama hormigón vegetal, que consiste en que esta es una imagen de un edificio en San Pablo, ¿no? La idea es generar una especie de mordiente en el hormigón, ¿no es cierto?, con una especie de hormigón polímero que lo permita, que permite que tenga una capa exterior permeable, que se adhieran ciertos organismos como microalgas, hongos, musgos, líquenes, son de ese tipo de vegetación que se trata, y entonces de un tipo de fachada colorida como estas que les estoy mostrando. En el caso de los líquenes, pues es inclusive un hormigón que se le horada un poquito como para que tenga una mayor fijación. Esto tiene que ver con, una parte es el hormigón estructural, después lleva una lámina impermeabilizante y finalmente una especie de hormigón que se adhiere, que tiene esta particularidad. Esto, digamos, está en estudio, hay pocas obras en el mundo, pero digamos que es lo que se viene. No sé si gusta o no gusta, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces me queda un minuto, lo calculé bastante bien, para contestarle las preguntas que a ustedes les hayan surgido. Voy a intentar salir de acá, si vuelvo a activar la cámara. Inicio video, así me ven. Y bueno, mientras salís de la cámara, sí. Especial atención por lo que dijo Griselda. Drenaje y regado. Sí. Esto no se riega por el arte de Dios cuando llueve, sino que lleva, se debe considerar que se debe regar y que el excedente de agua se debe evacuar. Sí, y una cosa muy importante, Tony, antes de que, en este último minuto, que tenemos que diseñar la impermeabilización de la envolvente, que lo habíamos dicho. Bien. No se puede recuperar agua de lluvia a través del muro verde, es decir, ese drenaje que se hace es para recircular, porque